El tema de hoy, esta mañana, es tan sencillo como también impactante, ¿verdad? Seguir a Cristo cuesta, pero lo vale. Alguien ha dicho que si no vives para lo que vale la pena vivir, te has equivocado de la forma de vivir. Pero tenemos que elegir qué es lo que vale por lo cual queremos vivir. Y es cierto que el sufrimiento, las dificultades, no solamente agolpa nuestra mente, sino nuestra mente, nuestro cerebro. Eso es lo que estoy leyendo un libro de 400 y pico páginas de una psicóloga cristiana, Esther Martínez se llama. Afecta también todo nuestro cuerpo, lo que pasa por nuestra mente, lo que nuestros ojos perciben, nuestros oídos, percibimos de nuestro entorno, cómo nos sentimos atacados o metidos en dificultades, estresados, etc. Eso afecta hasta nuestro estómago y viceversa también, porque nuestro estómago es el segundo cerebro según la ciencia. El que quiere saber más, me encanta hablar del tema. Pero no es el tema, sino el tema cómo nos afecta el seguir a Cristo. Y eso sí que puede afectarnos de muchas y muchas maneras. Y hay que aprender a entender cómo contestar la pregunta, ¿por qué sufro? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Cómo lo debo entender? ¿Cómo debo reaccionar? Porque el tener la mente preparada para cuando llega el momento de afrontar dificultades es una gran ventaja. Es la mitad del problema resuelto. La mayoría de los problemas que nos hunden a nosotros a veces parece definitivamente es porque no estábamos preparados, porque no estábamos pensando que nos podría llegar a nosotros este sufrimiento, esta dificultad. Y es lo más peligroso. Así que Dios es un Dios de amor, pero también práctico y nos está inspirado por su palabra, por el apóstol de Jesucristo, Pedro, en su primera carta, estas palabras, y no nos engaña en ningún momento dándonos falsas promesas como que ahora eres cristiano y ahora ya no vas a sufrir. Eso es una de las más dañinas mentiras que se ha dicho de boca de los que pretenden hablar en nombre de Dios, pero efectivamente no han hecho lo que dice también este texto, no han hablado las palabras de Dios, sino su opinión, sus falsas promesas, han sido loros a lo mejor que han simplemente repetido lo que han aprendido en el seminario, en un curso, en un retiro, en un predicador famoso, sin pensarlo dos veces, porque es exactamente lo contrario. Este capítulo nos dice que el sufrimiento es la parte lógica, inevitable, de que nosotros somos cristianos. Repito, el sufrimiento es la parte lógica, inevitable, que no debe sorprendernos en absoluto por ser cristianos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació y empezó a sufrir. ¿Sufrir qué? Persecución. De nada menos que el rey Herodes, que le quería matar. Sufrió porque no encontró lugar donde nacer y nació en lugar más humilde. Y así sucesivamente. Pero nunca ves a Jesucristo respondiendo con amenazas contra su creación, que lo va a destruir porque nació de esta forma, porque no había lugar en Belén, que era su ciudad del rey de David, que debería haber preparado el lugar para el Mesías. No ves a Jesucristo, como diríamos aquí en castellano, cabreado. ¿A qué no? Enojado sí, cuando hacía falta estar enojado, porque se estaba pisoteando la gloria y la honra de Dios en el templo, por ejemplo. Ahí sí ves a Jesucristo enojado. O cuando él quería sanar a una persona y todo el mundo solamente estaba mirando a los fariseos de cómo impedirlo, cómo criticarlo, se enojó con todos y mandó sanar a aquel hombre delante de todos y aguantó el sufrimiento ser rechazado por hacer la voluntad de Dios. Pero Jesucristo estaba mentalizado que yo he venido a un mundo en rebeldía contra Dios, que está en oposición a Dios, que por el pecado entró el sufrimiento a la creación mía, es lo que sabía Jesús, yo que soy su creador, que la creé
para no sufrir, pero por la rebeldía del ser humano entró el pecado en el mundo y así la muerte y el sufrimiento. Y el que entra en este mundo, participe de este mundo, y si quiere combatir el pecado y no ser arrastrado por él, tiene que demostrar que realmente está dispuesto a sufrir antes que pecar. Yo siempre digo, es muy fácil de ver cristianos muy humildes cuando nadie les desafía. Personas muy fieles a venir a la congregación porque no les ha pasado nada grave. Personas que están en paz con todo el mundo porque nadie les ha criticado por nada, solamente les elogian. Esto es muy fácil, ser cristiano. En el trabajo, cumplir porque no hay quien le desafíe, no hay jefe, como hemos escuchado la otra semana, que sea inaguantable, que le desafíe. Ahí habría que ver el cristiano, ¿verdad? Pero Jesús quiere, a través de su palabra, conseguir que nosotros aprendamos a pensar como Él en cuanto a ese mundo, afrontar los desafíos de ese mundo como Él, en victoria, habiendo roto con el pecado, porque Cristo, el que murió por nosotros y resucitó de los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo. Así empieza la epístola de Pedro. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la victoria sobre el pecado porque Cristo resucitó, vive, intercede por nosotros y nos ha dado el Espíritu de Dios y por eso somos vencedores. Y esta victoria que ya tenemos y de la que formamos parte, hay que verla cuando se necesita comprobar que realmente existe. Y se ve y se comprueba de la forma más contundente y fácil, es cuando se sufre, es cuando se ve lo que hay. Yo tenía un compañero de ministerio que en la calle hay que predicar con ejemplos. Decía, ¿tú sabes que quieres saber lo que hay en ti? Todos hemos pecado. ¿Cómo puedes saberlo? Cuando te desafían. Es como si das a un barril una patada, ¿qué sale? Si hay azufre dentro, ¿qué sale? Azufre, ¿no? Si hay miel, ¿qué sale? Miel. Si das una patada a un cristiano, ¿qué sale? Es ahí donde hay que ver lo que hay dentro. ¿De acuerdo? Por ahí va el tema. Aquí tenemos seguir a Cristo cuesta, pero lo vale. El Evangelio no permite comodidad, sino honra, porque el que se pone del lado de Cristo es honrado en esta vida, porque Cristo le honra constantemente, el Espíritu Santo está sobre él, y le refuerza, le está dando un consuelo personal impresionante, y cuanto más es humillado, cuanto más Dios le exalta en su corazón, y también en la eternidad. El creyente deja el pecado, o ha roto con el pecado, diría nuestro texto. Sirve con sus dones, amando a todos indiscriminadamente, cubriendo los pecados de todos, en vez de señalar y sacar faltas y recordarlas, y sirve por amor, como Cristo, como hemos cantado en esta canción. Dame esta mentalidad de Cristo que, siendo quien era, se hizo siervo, dando su vida por nosotros. Está dispuesto a sufrir por obedecer a Cristo y dar su vida en amor y obediencia como Jesús. Esto es nuestra predicación, así que podemos ir a casa, como digo a veces. Ya está dicho todo. Pero ahora vamos a ver lo que dice el texto, a ver si es así. El primer punto sería viviendo para la voluntad de Dios, no para la nuestra, porque Jesús nos enseñó precisamente, Padre nuestro que estás en los cielos, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumid también vosotros la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues la razón es esa también. Pues ya basta, ya basta. Eso nos tiene que quedar también aquí metido en el oído, en el corazón, en la mente.
Ya basta. Hay un basta en nuestra vida que es el de antes de vivir sin Cristo y desde que vivimos con Cristo. Tiene que haber un antes y después, un basta ya. Como dice aquí, con el tiempo que habéis, ¿qué dice aquí? Desperdiciado. Cada segundo viviendo sin Cristo es un segundo desperdiciado en tu vida, sin entregar tu vida totalmente a Cristo. Tu vida no tiene sentido, por mucho sentido que tú lo quieres inventar a dar, pero vivir desconectado con Dios es vivir sentido porque tú has sido creado para estar conectado con Dios, por lo cual todo tu propósito está fuera de sí, de su lugar. Yo puedo tener una cafetera, por ejemplo, como tengo, pero en vez de sacar café cada mañana, y antes de las 4 ya sabéis que ya no se debe tomar café después. Pero podría cogerla y tenerla, no sé, para poner un tiesto encima, por ejemplo. Cubrirla con una mantita y tenerle de adorno en el salón, por ejemplo. Que me gusta, no sé, el brillo del aluminio de mi cafetera, ¿no? Pero así también nosotros podemos dar un sentido en nuestra vida que no es el original, vivir sin Cristo, sin vivir para Dios, y es vivir fuera de lugar. No vale para nada en el sentido desde el punto de vista de Dios. No estamos diciendo que no vales para nada, sino vales todo lo que Dios ha puesto en ti. Tu creación es maravillosa. Dios te ama tanto que ha entregado a su Hijo por ti porque vales tanto, pero lo que haces con todo lo que vales, esto es lo que no vale para nada. ¿Me entiendes? Tú vales mucho, pero no sabes lo que vales y lo estás desperdiciando. Es la palabra aquí, desperdiciando. Porque lo tienes, pero lo estás utilizando mal. Desperdiciando, haciendo lo que agrada a los incrédulos o los paganos, diría aquí también en el original, porque vivían entre paganos más que nada, estos receptores de la carta, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Bueno, vamos por partes. Aquí hay un gran peligro con el primer versículo en nuestra cultura de religión vaticana. ¿Por qué lo digo? Porque el Vaticano tiene una fama desde los siglos, no lo sé exactamente, pero a partir del siglo V de la historia del cristianismo, el Vaticano se desvió del cristianismo, hizo su propia filosofía de la palabra de Dios y fue dando un sentido que no tiene la palabra de Dios para justificar sus equivocadas filosofías y prácticas también muy perjudiciales. Por ejemplo, yo conocí una monja que estaba trastornada porque la habían hecho creer que si ella sufría en el cuerpo, durmiendo en una tabla de madera, en una celda pequeñísima, todos los días, viviendo así, ella estaba venciendo el pecado en su vida y teniendo, por tanto, parte de su salvación ganada para poder vivir como una persona salvada y agradar a Dios y también sufrir incluso por otros para la salvación de otros. Conocéis también la teología mariana. La teología mariana es que María sufrió en la cruz junto con Jesucristo y es por eso también forma parte de la redención de nuestras vidas. También ella tiene mucho mérito para ayudarnos a ser salvos. Por eso, a partir del siglo V se empezó a rezar a ella como la reina del cielo, como la abogada del cielo, para pedirle socorro y ayuda en el sufrimiento, para participar ella de nuestra salvación. Pues eso todo es lo contrario de lo que dice aquí, porque fijaos lo que dice, muy sencillo, muy claro, no hay ninguna duda. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, que Cristo no sufrió en su cuerpo en ningún momento por los pecados suyos, porque la teología del Vaticano es que si tú, por ejemplo, has tenido malos pensamientos sucios y morales, entonces tú rezas tantos Ave Marías, lo conocéis, ¿no?, de los colegios de los religiosos, y tantos Padre Nuestros, y entonces vas
haciendo penitencia por tus malos pensamientos o tus malas palabras o por no haber hecho lo que tenías que hacer, porque tú siempre tienes que sufrir y del sufrimiento te hace vencer el pecado en tu vida. Y eso no dice aquí para nada. ¿Estamos de acuerdo? Estos teléfonos hacen lo que quieran. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, quiere decir lo que he dicho, nació, pero no se lo buscó el problema. Estamos de acuerdo, nació donde Dios quería que naciera y participó de sufrir en este mundo sin haber pecado en absoluto. No tiene nada que ver con su pecado que haya sufrido. Y si nosotros sufrimos como Cristo, no tiene nada que ver con sufrir por nuestro pecado, para redimirlo, para hacer penitencia, para hacer expiación, para redimirnos en absoluto. Lo digo porque realmente yo tengo conocimiento de lo que son las prácticas y me da náuseas, o mejor dicho, me da dolor, me da tristeza, me da rabia, porque es horrible lo que de sufrimientos que se está admitiendo y se está justificando, se está glorificando en el Vaticano y a través de sus organizaciones y a través de sus parroquias y sus teólogos. Por ejemplo, otro ejemplo, mi mujer no podía recibir medicina contra los dolores en el hospital religioso del Vaticano porque tenía que sufrir para redimir sus pecados por haber dado luz a un hijo como ellos piensan. Y no es una broma. Es una broma, ¿eh? Y hay una de las últimas películas más famosas del Opus Dei, es además una glorificación de una persona con cáncer que de esta forma redime a sí mismo y unos cuantos más también que confíen en él, etcétera, etcétera. O sea que aquí no terminaríamos a hablar de los males y las falsas enseñanzas y sus perjudicaciones muy serias en la vida privada de cada uno, en las congregaciones y en general, además dando una mala imagen del cristianismo, como si el cristianismo es una religión de que el sufrimiento te redime, te salva. El que nos salva es el dolor de Jesucristo en la cruz donde Él murió una vez por todas. ¿De acuerdo? Voy a leer lo que ya hemos escuchado en domingos anteriores. 1 de Pedro capítulo 2, por ejemplo, dice así. Versículo 21. Por esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. O sea, nada de pecado, es evitar el pecado, siguiendo los pasos de Jesús. Y dice así, el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos. Cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestro pecado para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Esto de que nosotros podamos haber muerto al pecado, haber roto ya con el pecado en nuestra vida, tener la victoria sobre el pecado, eso lo hizo Jesucristo una vez en la cruz por nosotros. Y nosotros hemos sido crucificados con Él, resucitados con Él, incluso estamos con Él sentados a la diestra de Dios en los lugares celestiales, según Efesios 2:6, que está escrito, no me lo invento yo. Y nosotros tenemos una posición de victoria por lo que Cristo hizo. No tenemos que redimirnos como miserables, autoimponiéndonos humillaciones, hasta latigazos. Estamos hablando de cinturones de silicio. Y si no, mira las profesiones, lo que hacen para redimirse. O sea, seguiríamos, ¿no? Pero no, nada que ver con el cristianismo, nada que ver con discípulo de Jesús, nada que ver con el apóstol de Jesucristo, nada que ver con Pedro, el apóstol de Jesucristo. Nunca Pedro hizo nada en absoluto de todo esto. No hizo ninguna profesión por Jerusalén, por ninguna parte. No se descalzó, no llevó ninguna cruz, no se latigó, no sufrió para... ¿Me entendéis? No tiene nada que ver.
No rezó nunca a María para nada, ni la mencionó. Incluso, todo nuestro testamento desaparece la Virgen María, no por lo que es, está registrado y la reconocemos, la admiramos y es una hermana en la fe, pero no está en el cielo como reina del cielo para nada. Y solamente desde el siglo V, fíjate tú, empiezan a desviarse. Y ya dijo Pablo en 1 Corintios 10, 14, huid de toda la idolatría, que viene aquí también en este contexto. Falsas religiosidad y falsa humildad. Y dice aquí, Él murió por nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas vosotros habéis sido sanados. Antes habéis estado como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Y capítulo 3, rápidamente. Y vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis para hacer el bien? Dichosos si sufrís por causa de la justicia. No teméis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Más bien honrad en vuestros corazones a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiere decir, ¿por qué no vivís así? Tenemos que poder explicarlo. ¿Por qué sufres lo que sufres? Tenemos que saber explicarlo. ¿Por qué tenemos una esperanza? Porque tenemos una vida cambiada. Porque hemos nacido de nuevo. Porque somos de Cristo. Porque Cristo es Dios, el Señor. Pero hacedlo con gentileza, etc. Bueno, aquí podríamos seguir porque Cristo dice, murió por los pecados una vez por todas. Fíjate, aquí no hay misa que se vuelva a sacrificar para que yo participe de este sacrificio de la expiación de mis pecados, porque yo traigo mi ofrenda de mi sudor de frente y de mi grano y del fruto de la vid. No hay ninguna participación de ningún ser humano para redimir sus pecados. No vencemos, nosotros tenemos el poder para vencer el pecado. El poder está en Cristo y en el Espíritu Santo que nos ha dado, y en Él somos más que vencedores y toda la gloria es para Él. Y todo el mundo puede vivir victorioso, porque todo el mundo que tiene a Cristo puede vivir victorioso. Es un proceso también, como todo en la vida hay que aprenderlo, pero todos tenemos la misma capacitación. Espero que haya quedado claro, pero voy a insistir un poco más adelante sobre la idolatría. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus propias pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Mirad, yo me convertí a los 17 años, pero llevaba leyendo la Biblia desde los 8 años. Pero a los 17 años por fin entendí esto, lo que acabo de decir. Y yo me salté literalmente mi cama, diciendo, soy un estúpido, estoy perdiendo cada segundo de mi vida, quedando todavía sin haber entregado mi vida a Cristo, sin perdón de mis pecados, sin el poder del Espíritu Santo en mi vida, sin haber nacido de Dios, sin ser un hijo de Dios, sin estar en camino estrecho que va a la vida eterna, que es Cristo, que es el camino. Voy a salir ahora mismo de mi cama y me voy a arrodillar y no me voy a acostar en la cama hasta que haya sido salvado. Así hay que arrepentirse, queridos. Es una lucha contra el tiempo y cada segundo estamos perdiendo. En general, no haciendo su voluntad, cada segundo sería un tiempo perdido. Pues dice aquí, entregados al desenfreno. ¿Cómo le gusta a la gente incrédula ser desenfrenados? ¿A que sí? Ellos lo llaman libertad. Pero eso es libertinaje, que es muy diferente. Y les lleva a todo tipo de penalidades, de penurias, de desastres, de desorden y de pérdida de relaciones, de dinero, etcétera, etcétera, y sobre todo de relación con Dios y de aprovechar todo su esfuerzo para vivir para Dios. Lo pierden. Y dice,
a las pasiones, a las borracheras. Ahí evidentemente entran todas las drogas, todo el abuso de medicina también. No digo que la medicina esté mal, pero digo abusos también. Se puede abusar muchísimo de la medicina, que es casi como droga, en el sentido para algunas personas que no quieren vivir de otra forma porque podrían, sino tenemos que aprender a resistir a las borracheras que nos nublan la mente, a las drogas, a cualquier cosa que nos nubla la mente, que tome el lugar de nuestra vida, incluso lo que está permitido pero no nos ayuda, a las orgías, a las parandas, a las idolatrías abominables. Y vuelvo a decir, hasta el siglo V no hay ni un solo registro en todo el universo, mundo entero, de parte de los historiadores, que haya ni una sola oración a la Virgen, que era Virgen María, y luego tenía un montón de hijos después, como tiene que ser, normal, y está escrito en la Biblia. Pero fíjate, hasta el siglo V, por el año 420, el primer documento, una oración en todo el mundo registrado, dirigido a la Virgen María como que me ayude, que me socorre para lo que necesite. Idolatría, ¿qué es idolatría? Es cualquier cosa o persona que tratamos como solo a Dios se puede tratar. Toda mi confianza está en ti. Si tú le dices a una persona, aunque sea tu marido, tu mujer, es idolatría. Toda mi confianza la tengo en mi negocio. Pues es tu idolatría. Yo trato a la Virgen María como Dios, Jesús nos enseñó orar solamente al Padre. Padre, ¿cómo nos enseñó Jesús? Padre, que estás en los cielos, ¿no? Pero yo voy a orar ahora a la Virgen María que está en el cielo como Reina del cielo. Esto es idolatría, porque Jesús nos enseñó a orar así. ¿Por qué? Porque es idolatría. Porque es poner a ella de alguna forma a un lugar que solamente a Dios le corresponde. Es solamente un ejemplo. Pero es toda una teología reversada, arraigada desde el siglo V hasta hoy, y hasta 1950 descubrieron que por fin deberían creer que María también ascendió al cielo. Yo digo, pero qué tontería más grande. ¿Cómo puede ser que después de 1920 años se dan cuenta que no creían que María había ascendido al cielo y ahora lo saben? Porque Dios no se lo había revelado antes. ¿Me entendéis? Es imposible. Use tu cabeza, desconfía un poco de la gente y investiga. No puede cuadrar que de repente ahora, 1950, se empiece a declarar el dogma de que hay que creer que María está ascendido al cielo. ¿Por qué lo hacen? Porque es lo más parecido a lo que hizo Jesús, ascendió al cielo, María también. Eso es fruto de la idolatría encuadrado, expansión, como la levadura, creciendo cada vez más. Tremendo. La victoria tenemos en Cristo y no se trata de penitencia. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumid también vosotros la misma actitud. Dice, sufrir por no pecar no es un castigo, ni una penitencia religiosa para expiar culpas. Es la prueba visible de que la naturaleza pecaminosa ya no te domina. Cristo ya pagó la deuda. En la cruz nosotros vivimos con una actitud de gratitud victoriosa. Versículos 2 a 3, para resumirlo, la separación tiene que ser radical. Ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado. Ya no vivimos para las pasiones humanas ni la idolatría, sea pagana o religiosa. El pasado ya tuvo demasiado de tu tiempo. La gracia, el amor inmerecido de Dios y su poder para cuidar de nosotros no niega tu historia. Dice, basta con el tiempo. En el tiempo anterior éramos, mejor no mencionarlo, lo que éramos. Pero dice, basta, porque ahora
en Cristo tienes una nueva vida, pero te da el poder absoluto de no repetir tu historia pasada. Versículo 4 dice, a ellos les parece extraño que vosotros ya no corráis con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso os insultan. ¿Qué pasa? Es que cuando tú no estás de acuerdo con el Vaticano, bueno, aquí en España lo han pasado canutas, diríamos. Así, aquí se les ha matado a los que hablan como yo, se les ha asesinado en fogatas, en cárceles, se les ha torturado, porque molesta que alguien no esté de acuerdo. Y eso es lo que pasa. Hay personas que dejan de hablarnos y que no quieren cruzar con nosotros, porque somos cristianos, discípulos de Jesucristo, y no encajamos en esta religión oficial del Estado, que no hay ninguna religión oficial, pero fíjate tú cómo se comporta el rey de España y toda su casa, y los gobiernos todos, hasta de la izquierda, recibiendo al Papa León XIV. Cuando nosotros hubiéramos estado ahí en el Congreso sin aplaudir, seguro que nos hubieran cogido con el telescopio del fotógrafo y hubiéramos salido en primer plano. El cristiano evangélico Guido Schulte, pastor de Burgos, ahí de la Iglesia Cristiana Evangélica, es el único que no aplaudió a León XIV en el Congreso. ¿Por qué? Les molesta que uno piense por sí mismo, que tenga otros criterios, que tiene razón, porque la razón no tiene la multitud, sino el que la tiene. Y así, imagínate, los vecinos, familiares, los padres, los hermanos, los sobrinos, los nietos, y el que se va de repente al mundo está en contra de todo lo que aprendió del cristianismo en su casa, está contra sus padres y contra sus abuelos y contra toda su familia. Y ya no quiere estar en Navidades, en las fiestas, no quiere estar en las vacaciones, porque quiere ir a vivir su vida. Y le vamos a decir que ¿a dónde vas? No te hemos invitado para esto, no te estamos pagando para eso las vacaciones, para que tú vivas ahí y no estés con nosotros, ahí emborrachándote, drogándote, etc. Claro, hay problemas. Por eso dice aquí este texto, muy bien dicho, que asumamos en nuestra mente que vivimos en un mundo real, con sufrimiento real por razones reales. Pero ellos tendrán que darle cuentas a aquel que será preparado, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo tienes que afrontarlo? Parar un momento y decir, vamos a ver, a mí me juzgan, ¿de acuerdo? Y no les voy a impedir que me juzguen. Igual me voy a estar hasta callado, porque no vale la pena entrar en discusión con ellos. No razonan, no quieren escuchar. Se va a poner solamente mal la cosa, peor todavía. Y al final van a tener la razón. Pero yo voy a entregar mi vida al que juzga justamente. Ya veremos dentro de 20 años cómo será la cosa. Vamos a entregarlo a Dios. Y si no, cuando yo me muera, a ver lo que pasa en el entierro, cuando tiene que enfrentarse con yo que he ido al cielo y ellos no saben ni dónde van. O al final, cuando estemos delante de Dios, yo como salvado vengo con Cristo para buscar a los que están vivos y estar con Él para siempre, y ellos estarán allí en la antesala del infierno, de la condenación eterna, esperando el juicio final. Así de crudo. Pero desde luego, a mí no me van a hacer cambiar ni un ápice. Me van a enseñar cómo sufrir sin pecar, sin insultarles, sin faltarles el respeto, sin enfadarme con ellos, sin maldecirles, sin amargura. Yo les voy a perdonar de antemano. Voy a soportar con humildad, con amor, como Cristo sufrió en este mundo. Y dio al final su vida por toda esta gente. Y dice, versículo 6, otro versículo muy mal interpretado por el Vaticano. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que
a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe el cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe el espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir, vamos a empezar por ahí, lo que quiere decir, muy sencillo. Lo que está diciendo es que aquí hay una pregunta. Si yo sufro en esta vida, viviendo para Cristo, honrando a Cristo en mi corazón, ¿qué me vale si me voy a morir? ¿Qué vale que otros han sido asesinados? ¿Qué vale que otros han sido privados de sus familias, de sus bienes, de su libertad? Han quedado encarcelados en la mazmorra ahí para el resto de la vida por sufrir por Cristo. Hombre, la respuesta aquí está más clara que el agua. Dice, porque cuando ellos bebían, se les predicó el Evangelio en un día por alguien, se convirtieron y ahora tienen la salvación en Cristo Jesús y ahora viven después de su muerte para Cristo en su espíritu y están gozando eternamente. Estaban vivos, se convirtieron, fueron juzgados por este mundo injusto, sufrieron como nosotros, murieron, pero ahora están siendo los que han vencido y han sido glorificados y están disfrutando. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica? Ha hecho de eso purgatorio. Vamos a rezar por tu abuela que ha muerto, porque menudo carácter que tenía, seguro que no va a ir al cielo. Vamos a rezar para que llegue. Y vamos a leer la palabra de Dios porque ella nos escucha y a ver si se arrepiente y arregle sus cosas con Dios y Dios con ella. Y hay una oportunidad después de muertos, porque a los muertos se les predicó el Evangelio. Madre mía, es que hay que tener ganas para tergiversar la palabra de Dios, para justificar paganismo, porque el paganismo desde antes de Jesucristo tenía este falso evangelio que después de la muerte tú puedes arreglar las cosas con los dioses. Y sobre todo si pagas dinero. Claro, a los sacerdotes, al templo y a todo el sistema religioso. Y esto ha hecho, vuelvo a decir, blasfemar el nombre de Dios por todo el mundo contra el cristianismo, porque son unos que cobran por todo lo que hacen, hasta por los muertos que han muerto. Pobrecitos, que ahora hay que pagar para que se vayan al cielo. Y no les sirve para nada. A los únicos que les sirve es los que cobran. Por su error inocente o por su atrevimiento de engañar a la gente. Pero no tienen nada que ver, queridos. ¿Estamos de acuerdo? Es que tengo que hablar de esas cosas porque estamos viviendo esa cultura y esa cultura cree que es la única verdadera, que no es el cristianismo de Cristo, no es el cristianismo de los apóstoles. Aquí tenemos al apóstol Pedro hablando lo que él creía, lo que Jesús enseñaba, los apóstoles enseñaban, y nosotros tenemos que permanecer no en la doctrina vaticana, sino en la doctrina de los apóstoles, que está escrita, inspirada por Dios en la Biblia, y no ha cambiado desde entonces. Vamos a dar un repaso. El repaso: pasiones humanas por un lado, era nuestro pasado, agradar al mundo, el pecado dominaba, el que desgaste nuestra vida vacío moral. El resto de tu vida ahora debe ser dedicado a la voluntad de Dios, incomodar al mundo, normal, porque no te vas a callar, por favor, no te vas a esconder, por favor, porque eso es de cobardes, esto es personas que no aman este mundo, que se camuflan y no hablan, no confrontan y no ayudan a las personas a ver su error. Claro que hay que ayudar, como a Jesús. Él hablaba. Y vivir en la libertad y vivir la vida en el espíritu. El rechazo del mundo es inevitable. La santidad expone las tinieblas de los demás y eso no se soporta fácilmente. ¿Por qué tenía a mi padre contra mí? Yo era un niño muy obediente, yo era un chiquillo, majísimo, pero de repente mi padre estaba contra de mí. ¿Sabe por qué? Porque me convertí, nací de nuevo y mi padre escuchó: mi hijo me está diciendo que no soy un cristiano de verdad,
porque no nací de nuevo. Porque yo le pregunté, ¿y tú, papá, cuándo naciste de nuevo? Y me dijo, yo nací de nuevo en el vientre de mi madre. Dije, eso es exactamente lo que Nicodemo dijo porque no entendió nada. O sea que si es lo único que tú has experimentado, lee. Vamos a leer aquí lo que dice Jesús. Y hemos leído y se enfadó conmigo, no veas tú. Qué golpes pegó a la mesa y ya me tenía yo entre cejas. Ese le voy a hacer callar como sea. Le voy a quitar la idea de desafiarme a mí. Pues si no se va a enterar. El juicio final es ineludible para todos. Quiere decir que no son creyentes. Nadie escapa del juez soberano y de vivos y muertos. No respondas al rechazo con amargura, venganza, ni devolviendo mal por mal, ni juzgando tú por tu propia justicia. Honra a tu padre y tu madre, sigue en pie, y no por eso vas a deshonrarle y darle espalda, tratarle mal, enfrentarte con él, entrar en guerra, pero confróntale con el Evangelio, cueste lo que cueste. Yo he llorado muchísimo en mi casa con mi padre. Mi madre era una maravilla, pero mi padre, madre mía. Descansa en su justicia. Dios conoce tu nombre y hará justicia perfecta. Yo estuve en el entierro de mi padre y lo dije algunas veces ante el ataúd. Y mira que he sufrido muchísimo, de verdad que he sufrido, pero muchísimo. Creo que nadie me ha hecho sufrir tanto como mi padre, no por ser padre, sino por no ser el padre creyente que la Biblia decía que debería ser para mí. Y él no sabía cómo poner su vida en orden de una forma fácil, sino enfrentándose constantemente a lo grande, a lo tremendo. Pero cuando yo estuve ante el ataúd, yo dije, Señor, menos mal que sufrí todo lo que sufrí. Menos mal que no me rendí. Menos mal que estaba dispuesto. Menos mal que tú me ayudaste a soportarlo, porque ahora está en tu presencia. Porque en los últimos momentos volví a tener una oportunidad a solas con Él para ver que realmente sí. No solamente vi los cambios, se bautizó, llevó a gente a Cristo, salieron de Él pastores, personas que siguen a Cristo y predican su palabra y son fieles, estuvieron en entierro, sino que su testimonio personal a mí también me confirmó que mi padre, incluso en todo ese tiempo, ya antes era creyente y solamente estaba tan endurecido, tan en tinieblas, como era como Pedro cuando estaba con Jesús ante el sumo sacerdote, negando hasta que conocía a Jesús. Pero hay que sufrir, queridos. La muerte física no apaga la vida espiritual. No hay limbo ni segundas oportunidades después del último aliento. Habla de los creyentes que escucharon, creyeron en Cristo, luego murieron físicamente, aunque fueron juzgados por el mundo, hoy viven eternamente para Dios en espíritu. Y ahora vamos a ir rápido, queridos. Segundo punto, sirviendo con los dones recibidos. Y fíjate, aquí Pedro lo hace muy fácil. Hay listas en diferentes partes de la Biblia, Efesios, Romanos, 1 Corintios, pero Pedro hace una lista de de 3 dones, para decirlo así. Mira lo que dice aquí. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Eso nos debe llamar la atención. ¿Realmente estamos conscientes que Cristo podría venir hoy? Que a lo mejor no lo celebramos el aniversario, porque Cristo ha venido. Lo vamos a celebrar en el cielo. Así que para orar bien, manteneros sobrios, como he dicho antes, en mis sentimientos, en mi mente, en cómo veo las cosas, cómo las acepto, cómo me afectan. Todo mi cuerpo puede quedar fuera de sí si no mantengo la sobriedad con la mente despejada. Sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente. Nos llama la atención a amarnos profundamente, porque sin amor no sirves, por favor, en esta iglesia. Lo repito, sin amor a Dios y a los demás, por favor, aquí no sirves en la iglesia, no hagas nada.
porque lo vas a estropear. Vas a buscar tu soberbia, tus derechos, vas a pisotear a la gente, vas a maltratar, vas a enfadarte, vas a tener rencor contra este, vas a malentender al otro. El amor cree todo, por ejemplo, es amable, es humilde, servicial, piensa en el otro, perdona, cubre el pecado de muchos para seguir sirviendo sin llenar las faltas y recordarlas infinitamente, sino arreglando las cosas. Pero también, mire lo que dice aquí, sobre todo amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practicad la hospitalidad, ahora el primer don, hospitalidad, entre vosotros sin quejaros. Sin quejaros. Nosotros hemos hospedado hace poco 2 hermanos totalmente desconocidos por la eclipse del sol, sin hoteles para dormir en la calle, porque en otros sitios no podrían dormir, no se le podrían gastar el dinero que pedían en hoteles por el eclipse. Así que buscaron nuestra dirección y me escribieron, podéis ayudarnos. Yo sabía ayudar, bueno, será hospedarles en mi casa. Y la verdad que estábamos, Beatriz y yo, fatal, pero fatal emocionalmente, físicamente, salud y anímicamente. De eso, cuando tú tienes una profunda depresión, la gente normalmente, si lo has sufrido alguna vez, te gusta retirarte, apagar el móvil, la televisión, las noticias, hasta el eclipse quieres pasar de él y te da todo igual, menos que te venga gente a tu casa que no conoces, claro. Entonces la respuesta fue, hablando con Beatriz, sí, claro, vení. Pero te digo, era por amor a Cristo, porque somos cristianos, porque voy a predicar encima. Ya sabía que voy a predicar sobre este texto. ¿Cómo voy a hacer lo contrario y luego tener la cara para predicar sobre ese texto? ¿Te das cuenta? Los predicadores son los más desafiados, constantemente. ¿A que sí, Gustavo, David? Aquí el Señor nos da cera, nos da oportunidades para demostrar que lo que vamos a predicar lo hemos hecho, no que a lo mejor lo vamos a hacer. Y dicho de paso, fue una gran bendición. Como dice la Biblia, algunos hospedaron hasta ángeles enviados por Dios. Yo creo que fueron enviados por Dios para levantar nuestro ánimo con tantas historias, porque eran también compañeros de misiones. Él llevaba 50 años sirviendo al Señor. Practicar la hospitalidad entre vosotros sin quejaros. ¿Cuántos has invitado a tu casa para comer, para conocer, para hablar con ellos, o en un restaurante o lo que sea, para tomar café? Por ejemplo, también entra ahí, ¿no? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué dice? ¿Cada uno o el pastor? ¿O los predicadores? ¿O los cuidadores? ¿O los diáconos? ¿O los entrenados? ¿Los discipulados? Dice cada uno. Pero cada uno que ha tomado en serio eso de amar, ¿de acuerdo? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, primera lista, el que habla, hay varios dones de habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, no tus opiniones, tu filosofía, tus tradiciones, no lo que dice el otro, que además de lo que dijo tu pastor, lo que está escrito no sé dónde, sino lee lo que dice la palabra y predica lo que Dios dice en la palabra, en este texto que tú estás predicando, y no lo confundas. Por eso nosotros tenemos una forma de predicar que es expositiva, se llama. Y nosotros os hacemos leer la Biblia de forma deductiva. ¿Cuál es la diferencia? Deductiva quiere decir, tú lees y deduces por el mismo texto lo que significa. Lo que dice sobre Dios, la humanidad, lo que debes cambiar en tu vida, como hablarlo a otros. Expositivo quiere decir, después de que el predicador ha hecho el trabajo deductivo y de estudio de la historia, del contexto, de la palabra en griego,
de lo que es el contexto de todo el libro de Primera de Pedro, etcétera, y de todo lo que hay que estudiar para predicar la palabra de Dios, pues luego lo expone, pero expone no sus ideas, no sus ocurrencias, sus temas favoritos. O sea que el predicador que siempre predique de lo mismo y utilice diferentes partes de la Biblia, no entendió lo que es predicar la palabra de Dios. Cada vez tenemos que predicar lo que dice Dios en su palabra. Aquí está escrito. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras de Dios. Y el que presta algún servicio, otra lista, algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios, no en tu poder, no para glorificarte a ti. Oye, yo lo he hecho con mucho esfuerzo, yo. Al final de haber servido a los demás con amor, no se debe escuchar tanto tu nombre, sino el nombre de Dios, el poder de Dios, el amor inmerecido de Dios que te ha capacitado para servir a los hermanos y ver lo que Dios ha hecho a través de tus palabras y a través de tu servicio. Que hay diferentes dones en esta línea, en la de palabra y la de servicio. Ahí están todos los dones. Veralo, para que Dios sea glorificado, como dice aquí. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El preferir sufrir por Cristo, vamos a ir leyendo. Queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estéis soportando como si fuera algo insólito. Yo creo que no hace falta ya más explicación. Al contrario, eso sí que hace falta explicar. Vete a decir, uy, ¿cómo es que haya hoy sufrido eso? Decir, wow, he sido desafiado para conocer más cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su victoria, cuán grande es su poder, cuán importante es confiar en su juicio futuro, cuán importante es creer en su soberanía, control sobre mi vida, sobre hasta los enemigos, que no vas a permitir, Dios, a nadie que me hable de nada que no sea algo permitido por ti, ni me llamo por teléfono, ni me chocan con el coche, etcétera, etcétera. Alegraos de tener parte de los sufrimientos de Cristo en el sentido también de eso, de por hacer lo que es correcto, estar donde Dios quiere que estés, también significa eso. Porque Cristo simplemente por ir a algún sitio donde el Padre le envió, ya le salieron enanos por todas las partes en el sentido de sufrimientos. Para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revela la gloria de Dios. Tú sabes qué alegría va a ser cuando tú estás al final de la guerra en este mundo, en la presencia de Cristo, y cuando Cristo nos reúne a todos y se empieza a dar cuenta cada uno, allí millones de millones, lo que tú has sufrido por Cristo, y te van a reconocer. No ellos, sino Cristo en ellos, a través de ellos. Los ángeles, evidentemente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también los millones de cristianos. Yo reconozco, queridos, yo intento reconocer en cada uno la menor chispa posible de los dones que Dios ha dado a cada uno. Ayer, por ejemplo, estuvimos tomando café con José, que está aquí, y Fernando le dio testimonio. Y dije a Isabel, cállate por favor, que vamos a estar callados, vamos a escuchar a Fernando. Y cuanto más que hablaba Fernando de su conversión, de su testimonio a José, interiormente me caían las lágrimas de alegría. Decía, qué poderoso como Dios ha obrado en Fernando para dar este testimonio hoy a José, aquí, justo a José, que es la persona que de todas las que yo conozco que más puede ser de bendición para José. Porque si eso es de que soy un pecador muy limitado, imagínate cuando estemos en la gloria, donde estamos perfectos, donde vemos todo claro, donde se va a ver todo como es.
y ahí se va a ver toda la gloria. Dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque tengamos eso en cuenta. Ser cristiano no es reciente que se nos toma como un insulto. Ser cristiano era también un insulto en la Inquisición. Ser cristiano como nosotros creemos que es un cristiano, pero también en aquel entonces era un insulto. Incluso Antioquía tenía la fama de poner apodos a todo el mundo, y ahí fue la primera vez que llamaron a los discípulos de Jesucristo cristianos. Pero no está muy claro si era en plan de apodos o de admiración. Pero aquí claramente es de sufrir por llevar el nombre de Cristo. Estos cristianos que no me permiten engañar a Hacienda, estos cristianos que están en contra de la fornicación, estos cristianos, sí, es cierto, yo soy cristiano y ciertamente estoy en contra de muchas cosas, pero estoy a favor de todo lo bueno. Que ninguno tenga que sufrir por asesinato, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Sé que es posible como cristiano sufrir todo eso. Asesinato, hombre, Jesús dijo, el que hunde el nombre de una persona, difama a una persona, es un asesino de persona. Y se merecería el infierno, dice Jesús. El que se enoja para destruir a una persona. El que roba de muchas maneras, delincuente, el que se mete donde nadie le llama, la típica persona que cree que tiene que casar a cualquier persona que aparece aquí soltero. Los hay, ¿eh? Las famosas de los pueblos también, ¿no? Pues las hay en la iglesia, los que se meten en donde nadie les ha pedido que se metan, y en los ministerios de los demás que no saben ni lo que están haciendo ni por qué los está criticando. Y se meten allí y claro, van a recibir una contestación como diciendo, ponte en tu sitio, por favor. Y les va a sentir, ¿cuánto he sufrido yo en esta iglesia? Que a mí no me quieren, ¿no? Lo que no queremos es que te metes donde no te llamen, que no fastidies a los demás. El problema no es que tú sufras, sino haces sufrir a los demás y te estamos parando y a ti te parece sufrir porque quieres seguir adelante porque no te enteras, que es muy diferente. Así que examinemos nuestro sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer al final? Encomendación a nuestro Creador fiel, porque el tiempo es el tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. O sea que cuando nosotros hacemos algo mal, Dios ya juzga ese mal y nos disciplina. No salimos de rositas normalmente, porque Dios es un Dios celoso y quiere una cristiandad realmente santa para Él. Sed santos porque yo soy santo. Eso lo hemos leído en 1 Pedro. ¿Cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Claro, ahora dice que también es urgente que hablemos y ayudemos a los que están todavía rebelándose contra Dios, contra el Evangelio, porque si nosotros vemos a un Dios tan serio con nosotros, que somos sus hijos y que no es para condenación eterna, sino para corrección, ¿cómo no será el juicio contra aquellos que se rebelan contra el Señor de los señores y Rey de reyes, el juez de los vivos y de los muertos, al que desprecian, que dio su Hijo y su sangre por ellos? ¿Cómo no será el juicio contra ellos? ¿Cómo no será el juicio contra ellos? La verdad que pensándolo bien debemos, a mí se me pone así la piel de gallina. Yo digo, Señor, solo por amor a que no vaya a la condenación eterna, yo le voy a hablar a esa persona, si hace falta. Como Pablo dijo, yo quiero estar limpio de la sangre de todos vosotros. Y no quiero la condenación para nadie. Queremos llorar pensando que gente pueda ir al infierno. Y algunos ya han ido y podríamos a lo mejor haber hecho algo para evitarlo. Pero eso es para aprender. No para decir que Dios los tiene predestinados y ya, no te preocupes. No. Vamos a aprender
para que no se repita. Así pues, los que sufrís según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel Creador y seguid practicando el bien. O sea que en vez de estar nervioso, ansioso, cada vez más acelerado, deprimido, encerrado, retirado, para no sufrir, para no escuchar a nadie, para callado, ni quieres ni ver los hermanos, ni siquiera, no quieres venir ni a la iglesia. Mete esto, toma la decisión, ponte delante de tu Creador y di, Creador, tú me has creado no para esto, para reaccionar así, sino para que entregue a ti el cuidado de mi vida, porque tú has dicho que tú vas a crear, tú vas a cuidar de tu creación. Lo vas a cuidar incluso de los pajaritos, de las flores, te importan. Te importa a Job. Dios le dio un buen discurso, he leído esta mañana, además en YouVersion. Vete tú y habla con los animales y con la tierra y con mi creación y ve cómo yo tengo sabiduría para todo y tengo razones para todo y tengo soluciones para todo y tengo cuidado para todos y hay secretos que tú no vas a entender, pero confía en mí, dice Job. Pues eso tenemos que hacer. En vez de estar discutiendo con todo el mundo, enfadados, amargados, a punto de piel el enfado, la tristeza, el llorar, la depresión, pues mete esto, relájate. Di que Dios, tú eres el creador, yo no he creado este mundo. Tú has permitido sufrimiento, yo no. Tú has permitido que mi vida se haya convertido en lo que se ha convertido. Y tú tienes una solución. Tú has dicho que no me vas a permitir ninguna prueba más allá de lo que yo puedo soportar y me das una salida. Señor, aquí estoy, toma mi vida, me entrego a ti. Eso es lo que dice el capítulo. Y con eso terminamos, querido. Y mientras tanto, debemos ir haciendo el bien. Y ese es un momento para pensar, ¿qué es lo que has escuchado? ¿Qué Dios te ha dicho? Reflexiona lo que Dios te ha dicho. Aplícalo. Transfórmate, porque deja a Dios transformarte. Toma nota de lo que Dios quiere que recuerdes y haz que Dios tenga un encuentro con su palabra, con tu vida y te transforme para ser como Cristo. No seas un oidor olvidadizo, sino eso es un encuentro con Dios que tenemos cada domingo. Por eso venimos aquí. Es un encuentro conmigo, no es un encuentro contigo, es un encuentro con Dios en primer lugar y luego nos encontramos nosotros para ayudarnos a ese encuentro con Dios. Así que recordemos sencillamente, seguir a Cristo cuesta, pero ¿cómo? ¿Lo vamos a decir entre todos? Seguir a Cristo cuesta, pero lo vale. El Evangelio no promete comodidad, sino honra. El creyente deja de pecar y muestra que ha roto con el pecado, tiene la victoria en Cristo, sirve con sus dones y edifica a otros con amor, cubriendo pecados incluso de todos, en el sentido que se pueda, está dispuesto a sufrir por obedecer a Cristo y dar su vida en amor, obedeciendo como a Jesús. Eso es 1 Pedro 4, queridos.